Pues esperamos un par de minutitos para empezar puntual a las 9 y Ok. esperando que entren algunos de los compañeros más. Ok. Entonces ustedes son un grupo de lectura. Sí, 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 ok. nosotros tenemos ya 14, casi 15 años con el grupo y lo que Ok. hacemos es que vamos leyendo, y como en este caso, al final de la lectura tratamos de buscar al autor pues, para consultarle todas nuestras dudas. Entonces ya lo terminaron, lo leyeron. Ya, ¿Qué tan rápido, qué tan ágil fue la lectura? pues mira, es un texto difícil, tienes muchas referencias, Ajá. pero a mí lo que me gusta es que nos cuentas la historia de una manera muy diferente a lo que nos platicaron en la escuela hace muchos años. Ok. Ujú. Y bueno, que bueno, por ahí van las preguntas, ese símil que haces con Maquiavelo que a mí se me hace sensacional. Ah, pues sí, muchas gracias por haberlo disfrutado y que me da gusto que hayan cuestionamientos y dudas, porque pues, de eso se trata, ¿no? Que sean libros que pues, despierten en efecto nuevas lecturas, ¿no? Nuevas formas de tratar de entender nuestro presente, ¿no? Que está construido por el pasado. Claro. Claro, Pues si no pues tienen inconveniente, pues vamos empezando. Con mucho gusto. Amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Ilan Bit Susan con su libro Cortés, nuestro primer Maquiavelo, la dimensión política de Hernán Cortés. Vamos dando la palabra conforme fueron entrando aquí nuestros compañeros. Así es que sin mayor preámbulo, el doctor Ricardo Herrera, adelante con tu pregunta, Ricardo. perdón, Ilan, mucho gusto. Yo pensé que Igualmente. iba a tener alguna introducción. Muchas gracias por estar con nosotros. Un libro un poco difícil porque tienes una concepción totalmente distinta bueno, no totalmente distinta, pero sí algunas cosas que uno no se había tomado en cuenta, o que no lo tenías en la cabeza porque pues, finalmente no había este tipo de comparación, ¿no? Esto de el zorro y el león se me hizo una forma muy interesante de decir, pues se iba de un lado para el otro, entonces era muy completa su forma de hacerlo y casa mucho pues, con lo que Maquiavelo en algún momento dijo, ¿no? Yo la primera pregunta que te quiero hacer, este, ¿para quién se hizo o para qué se hizo este libro? ¿No? Es un libro que se hace para los que estamos fuera de México o para los que estamos dentro de México. Es un libro para reconciliar un poco la historia o para hacerla más fuerte, ¿no? Porque finalmente eh, hay varios datos ahí. Me llamó mucho la atención de Marina, Malinatzin, que le consigue, o que le decimos la mayor parte de la gente, porque no sabíamos que se llamaba precisamente así, sino que es el nombre que la bautizaron, y realmente no sabemos qué nombre tenía, ¿no? Entonces, hay algunas cosas por ahí que finalmente lo que sí refuerza es que pues, los tlaxcaltecas no eran buenas personas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La primera pregunta es esa, este libro, ¿con qué finalizaste, Hito? ¿Para qué? Eh, ¿Tenías alguna intención de, como tú dijiste al principio, eh, de conocer nuestro pasado de una forma distinta para ver cómo podemos cambiar en nuestro futuro y no tomar este tipo de elementos, porque esos elementos son muy de la naturaleza humana, pero como que están aumentados en ciertas personas, ¿no? Sin duda, mira, yo no me considero un historiador que se asoma al pasado porque quiere compartir con el público, con los lectores, datos y que estén bien informados o entretenerlos.
Genuinamente tengo una esperanza, una ilusión de que la historia, de que conocer la historia tiene un poder terapéutico, de que es un poco como cuando llega a suceder en la vida de más de uno, que te das cuenta que algo no está funcionando, que tu relación de pareja o en el trabajo, o cómo tratas a tus hijos, te ha empujado a ir a terapia, llegas al consultorio de un experto, de un especialista, o llegas a un grupo, y pues lo primero que te van a invitar a hacer los expertos es, pues a ver, cuénteme su vida, cuénteme cómo es que llegamos a este momento, qué ha sucedido, que está hoy actuando de esta manera. Y si el paciente fuera la nación mexicana, del pueblo de México, el experto le diría, oiga, a mí se me hace que hay que volver a revisar con más cuidado, con más detenimiento el periodo de la conquista, porque hay algo que pasó ahí que sin duda nos está marcando, nos tiene hasta cierto punto, que es lo que digo por ahí en la conclusión, como trabados, como en un estado permanente, como de déjà vu, como de no logramos dejar de tropezarnos con esta piedra otra vez y otra vez. Y la esperanza es que al hacerlo consciente, al reconocer que aquí hay un trauma y que estamos como el soldado, el veterano que regresa con un estrés producido por un trauma, ¿no? Es un post-traumatic stress disorder, ¿no? Como dirían los norteamericanos, PTSD en inglés, ¿no? Y que lo necesitamos procesar, ¿no? En alguna conversación que tuve con algún eh, entrevistador en la promoción del libro, me decía, oiga, ¿y usted cree que lo podemos trascender? Y le digo, justo le estás dando al clavo. Es posible que hay cosas que tenemos que aceptar que no nos vamos a curar por completo nunca, que probablemente nos vamos a quedar en un estado de dolor crónico de esta situación que no va a terminar de sanar jamás, que es tan doloroso, es tan complejo lo que pasó en ese periodo, nos está marcando de tal manera que yo decía también como cuando le picas a la película en Netflix y se queda nada más así la pelotita dando vueltas, o la computadora que no termina de descargar nunca el software nuevo, ¿no? Con el que tienes también la esperanza de que la computadora va a funcionar mejor en un futuro. Y no, te quedas trabado en el viejo software y nada más no descarga y nunca más vuelve a funcionar este Word o Excel o qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que sí sentía yo que era necesario un poco regresar a Cortés, pero sí regresar y verlo sin duda con una perspectiva del pleno siglo XXI, de los humanos que estamos hoy, ¿no? Que estamos tratando de confrontar nuestro presente y que nos encontramos ante retos que no son de la generación pasada o de hace 3, 4 generaciones, sino que justamente nos encontramos con esta fase en la que tenemos mucha esperanza e ilusión en que una vez que las mujeres se metan al espantoso y horripilante mundo de la política, que es siempre un lodazal asqueroso, que a lo mejor su forma de ser, la química de su cerebro, que es completamente distinta a la nuestra, es capaz de crear un mundo diferente, ¿no? Y si todo sale como muchos de nosotros tenemos la ilusión, pues de pronto el mundo se va a confrontar con que en el hemisferio occidental, en el norte, hay dos mujeres comandando a la nación más importante del planeta, la única que es verdaderamente soberana, y el cabuz de ese ferrocarril que somos nosotros, y que, pues a lo mejor en manos de dos mujeres puede ser realmente una etapa maravillosa en la que se van a entender ellas de una forma en la que no se van a entender. Bueno, en su momento por ahí decían que Juan Trump, el nuestro, y Donald Trump se entendían muy bien también, habían unas cosas muy particulares de su populismo, de su mesianismo evangélico y bla, 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 ¿no? Pero bueno, ya no voy a ahondar mucho más en esto, pero esa es la idea, ¿no? De
regresar, porque además no solo se estaban cumpliendo 500 años de este proceso, de esta etapa tan dolorosa de que es la conquista, sino también se estaban cumpliendo 500 años de que Maquiavelo estuviera publicado y en manos de todos los humanos que han seguido desde entonces y que no terminamos de entender de qué se trata, y es apenas el siglo XX que le da una vuelta de tuerca y que el Maquiavelo del que yo estoy tratando de echar mano es el Maquiavelo que están ya pudiendo entender Leo Strauss, un judío alemán norteamericano, eh, profesor en la Universidad de Chicago, que vaya que si en buena medida fue el ideólogo de la Guerra Fría en muchos sentidos, o el gran filósofo francés Claude Lefort, que dedica su disertación doctoral a El Príncipe de Maquiavelo. Su libro es como una sección amarilla sobre el príncipe, y que ambos me hicieron entender a un Maquiavelo completamente distinto del que solíamos entender las generaciones previas, ¿no? Que también en el imaginario público, Maquiavelo pues tiene pues, un nombre pues, no muy agraciado, ¿no? Siempre piensas en el mal y una serie de cosas. Y lo que ahí estuve investigando también es que pues todavía no se ponen de acuerdo en lo que realmente quiso decir con el príncipe, ¿no? Y que al final este libro podía ser más bien no para la gente en poder, sino la gente como nosotros que estamos fuera del poder y cómo podernos defender de ellos, ¿no? Entonces, hay una serie de ahí de teorías en el cual Maquiavelo puede ir de lo sublime a lo perverso, por decirlo así, ¿no? Yo la otra pregunta, perdón, dime. Muy rápido con respecto a ese asunto, porque sí, mi atrevimiento es tratar de abordar a un personaje controversial de la mano de uno todavía peor, ¿no? De uno Sí, todavía más controversial. Probablemente es el único individuo cuyo nombre se ha vuelto una entrada de diccionario en todo el planeta casi, que representa lo peor que un humano es capaz de hacer. O sea, lo maquiavélico es casi diabólico o satánico en más de un diccionario en el planeta, ¿no? Y para mi gusto, al final del libro, creo yo que es menos villano Maquiavelo que Cortés, porque sí, justamente nos ayuda a entender el poder y a liberarnos del poder. claro, claro, y lo que buscó Cortés, sin conocer lo que decía Maquiavelo, pues todavía fue todavía peor, ¿no? Y ahí es donde quiero hacerte mi segunda pregunta. A mí me llama mucho la atención cómo Cortés surgió de la casi nada, ¿no? Ya traía algo por ahí y, bueno, si Colón no se hubiera hecho lo que hizo, si no hubieran pasado los cuatro viajes, etcétera, etcétera, pues a lo mejor Cortés no nos hubiera tocado, pero pues ese es, el hubiera no existe, ¿no? Pero me llama mucho la atención cuando llega a nuestro territorio y en menos de 2 años devastó todo, ¿no? Yo la pregunta que siempre que he querido hacer es, no solo creo que el arte de la guerra o la preparación para la guerra, porque pues eran gente que era pues de abajo, ¿no? Estaban buscando cómo salir, ¿no? No era precisamente gente que estuviera educada en la milicia, sino pues eran de lo que pudiera llegar y pues cómo podernos hacer los ricos, ¿no? Realmente la gente que vino. Pero, ¿tú crees que el traer los caballos y poder no tener una ética, digamos, de lucha como se tenía aquí, porque aquí pues, también éramos pueblos fuertes, ¿no? Los mayas eran también muy agresivos, los mexicas ni se diga. Yo me acuerdo que en alguna ocasión me decían que incluso los guerreros águilas se punchaban la lengua para que saliera la sangre y pudieran estar ahí para como pues, una especie de iniciación para poder seguir a pelear, ¿no? Pero había todavía una mística en cuanto a las luchas, independientemente de lo agresivas que pudieran haber sido, ¿no? Pero, ¿tú crees que el hecho de que hayan traído caballos, que los confundieran, a lo mejor con dioses, y esta leyenda de Quetzalcóatl realmente influyó? ¿O Cortés tenía
pues tanto colmillo que pudo aprovechar las cosas que tenía y hacerse de aliados que estaban pues al descontento con el reino pues mandante o el que llevaba la voz cantante en nuestro territorio. Es una excelente pregunta porque sí, es una de las recurrentes dudas de los historiadores, ¿no? Que nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si alguien hubiera matado a Hitler en los 20? ¿Qué pasaría si el capitán del Titanic hubiera sido otro, ¿no? Yo creo que hay ciertas, yo el tipo de historiador que soy, creo que hay ciertas fuerzas históricas y procesos de larga duración que tienen una inercia que son hasta cierto punto imparables y que si no hubiera sido Adolfo Hitler, hubiera tenido otro nombre, si no hubiera sido Hernán Cortés, hubiera sido Pánfilo de Narváez o a lo mejor el propio Diego Velázquez o esto que en algún momento por ahí, cuando ya me va ganando la inercia de la narrativa y de pronto salen brotes de metáforas, eh, pues si los tlaxcaltecas que estuvieron a punto de aniquilarlos y que sí hubo un momento en el que si hubieran escuchado a este joven guerrero en el Senado tlaxcalteca, exigía seguir en la batalla y los viejos dijeron, no, ya, nos tienen secuestrados demasiados de nuestros hijos, intentamos ya negociar con ellos, pero probablemente sí, un día más y sí ya les hubieran pasado encima, ¿no? Pero era cuestión de tiempo, era como tratar de detener el mar a puños, ¿no? El agua se va a escurrir por todos lados, tarde o temprano el tsunami nos iba a pasar encima, suponiendo que el plural podamos usarlo en tercera persona para los prehispánicos, ¿no? Eh, eh, pero sí creo que hay algo en particularmente de Cortés, porque, por ejemplo, los Montejo aquí en Yucatán, justamente, en realidad nunca pudieron. eh, la primera generación se echó en reversa, no pudieron con los mayas, los pocos mayas que quedaban, que ya eran muy reducidos, nada que ver con los mayas del clásico o los de Chichen Itzá, pero es hasta la siguiente generación que es un sobrino, y si tú ves con cuidado la historia de Yucatán, podrías decir que en realidad nunca los terminaron de conquistar. Por eso es que culturalmente hoy en día siguen siendo tan fuertes. Y también si lo ves, esta era una discusión que tenía mi esposa antropóloga con una colega. Nosotros veníamos de mudarnos de Oaxaca, ella llevaba ya un rato aquí viviendo en Yucatán, y decía, no, es que de allí que vienen ustedes de Oaxaca, y en Oaxaca que sí son aguerridos y que se meten, y aquí los yucatecos, los mayas son como agachados, lo aceptan todo. Y le decía, no estaría muy seguro de que sea cierto, ¿eh? Los mayas son mucho más aguerridos. Lo que pasa es que son muy racionales y aguantan, toleran. Pero un día que ya les colmas la coronilla, son imparables, ¿no? O sea, una de las guerras más largas del Imperio Británico fue la guerra de castas aquí para detener el alzamiento de los mayas. Y la última vez que en este país hubo un alzamiento contra el gobierno eran mayas chiapanecos. Entonces, los oaxaqueños son como perrito que ladra y no muerde. Y los mayas son calladitos y nada más un día piensan, ya, se acabó, basta. Hasta aquí. Hacen algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo diría es que, ¿qué es lo que hizo distintos a los españoles del siglo XVI? Y ahí voy a conectar dos cosas, un poco lo que decía el biógrafo, un poco el que hizo la biografía autorizada de Cortés, ¿no? Que fue su capellán. eh, este libro que en latín se conocía como Hispania Victrix, ¿no? La España victoriosa, y que por ahí dice eh, su autor que la misión que Dios tuvo para los españoles, una vez que triunfaron sobre la herejía musulmana en la península, era seguir derrotando a la herejía ahora indígena en el Nuevo Mundo. Es decir, que Dios había elegido a los españoles. Entonces, eso en realidad lo que está dejando ver es que hay una clase media, y por supuesto que una élite, una clase alta, que en España lleva siglos de especializarse en la guerra, que sí hay algo obsesivo de estos hispano-cristianos en
exterminar, en aniquilar, en erradicar la, his- la versión de sus hermanos, de estos hispano-musulmanes que se han convertido en los últimos 7 siglos en España a un monoteísmo que les era más cómodo, con el que se sentían mejor, que les había conectado con un mundo increíblemente cosmopolita, o sea, la globalización de aquel momento era musulmana. Para entender, por ejemplo, las cruzadas, y qué es lo que en buena medida detonó las cruzadas y el efecto que dejó, es que para cuando empiezan, lo que se podría entender como un mancomunado de ciudades musulmanas, que va desde Córdoba hasta Indonesia, en una red muy exitosa de cultura y de bienestar material, en el que básicamente hay una economía que fluye con monedas de oro. Mientras que la Europa retrógrada, en un apéndice de Eurasia, eh, eh, son ciudades pobres. eh, Córdoba en ese momento tiene alumbrado público, tiene drenajes, y Londres es un lodazal, es una porquería, es como una ranchería tercermundista, y París ni se diga. Y en ese momento esas ciudades son una red de economía de monedas de plata. 500 años después se acabó Islam y Europa se convierte en el amo y señor del mundo, porque la cruzada en España estaba en casa. No había que cruzar toda Europa para ir a liberar Jerusalén. Había que liberar Toledo, Córdoba, Sevilla. Y lo Claro. lograron. La cruzada en Tierra Santa, tan es así que hoy en día sigue un desastre. Esa cruzada que sigue dando episodios recientes porque Occidente no logra controlar ese territorio. En España sí, en España no ha vuelto a haber una hegemonía musulmana jamás, en los Claro. últimos 500 años. Entonces, no por nada Maquiavelo, cuando habla de los animales políticos de su época, que le sorprenden por sus capacidades, siempre son españoles. Casi todos los demás son o más antiguos o muy antiguos, ¿no? Pero está hablando del Papa Borgia, del rey Fernando de Aragón, de Césare, el hijo de Alejandro, el Papa Alejandro, y si hubiera conocido a Cortés, se hubiera dado cuenta, es que este hombre tiene este talento, tiene esta capacidad que en efecto combina eh, dotes de diplomacia, de negociación, de seducción, de engatusar, lavar cerebros, pero también cuando hay que ponerse las pilas y actuar militarmente, también es un individuo que no se anda con juegos y que sí está dispuesto a subirse al caballo, sacar la espada y aventarse como el Borras, ¿no? Está también de las pocas episodios que están presentes en todos los cronistas, que es el famoso Pedro Carbonero, que todos sus contemporáneos dicen, este ya enloqueció. Ya es como el joven que se pone el chaleco de dinamita y se hace estallar en las calles de Bagdad o París o donde sea. Ya es un fanático religioso. Esta idea que salía con la espada gritando, ¿no? Por ahí dirían que es Santiago, pero en realidad él creía que era San Pedro el que lo defendía a él. Pero esta idea de que son soldados religiosos, divinos, están protegidos por Dios, tienen una misión divina. Son tan fanáticos como Osama Bin Laden y la yihad en esa época. Entonces, eso es lo que sí les dio una ventaja brutal, lo que traían aquí, el software en la cabeza. Claro, claro. Ya los caballos Wow. hay, sin duda, ¿no? Sí, es que al final es un poco triste poder imaginar que tienes culturas ancestrales con mucho mayor tiempo que las culturas que se dieron en España, este, porque ellos finalmente también fueron conquistados, como dices, por los musulmanes, y que por alguna circunstancia vinieron a echar a perder todo nuestro territorio, ¿no? Y pues, las consecuencias las tenemos ahora, ¿no? Ya la última pregunta que te quería hacer, tomándoles el último de los tiempos, Víctor y Albert, ya no voy a hablar más. Este,
Mal, Marinatzin, como la conocemos, Marina, como la bautizaron, yo creo que también tenía sus cosas, ¿no? Porque, pues, para poder ser intérprete en esa época, pues, debía de haber tenido mucha inteligencia pues, para poder empezar a conocer el español y poder hablar las diferentes lenguas que se habían en el medio, ¿no? Porque no nada más era el español o el náhuatl o no sé qué tantas cosas se pudieran hacer allá. ¿Hay algún documento o algo que nos diga realmente cuál es el origen de Marina? Hay un libro muy bueno que sí lo recomiendo ampliamente, de una investigadora eh, del Reino Unido, yo no me acuerdo si es inglesa o que se llama Camilla Townsend, que el libro se llama Malintzin, está traducido al castellano, publicado por ERA, creo que por ERA. No, sí, sí, sí es un enorme misterio, pero yo lo que creo es que así como Cortés es un producto de su época, de lo que Europa era capaz de producir en ese momento, después de justamente medio milenio de cruzadas, y que Maquiavelo es otra, yo diría que son dos caras de la misma moneda. Maquiavelo lo está expresando desde la reflexión teórica, y Cortés lo está ejecutando en la praxis, en el mundo concreto material. eh, y los dos son una expresión increíble de su tiempo, de lo que Europa era capaz de hacer para ese momento. Eh, Doña Marina, o Malintzin, o Malinche, es la demostración de que Mesoamérica es una cultura tan sofisticada que puede producir no solo a alguien así, sino en una mujer. Porque yo creo que ahí hay que tener en cuenta, cuando se le entregan como trofeo de guerra, después de la primera batalla en Centla, que les entregan, entre otras cosas, para consolidar la paz, los señores chontales de la Chontalpa, que son mayas nahua, o sea, que ellos mismos se han incorporado en una cultura más azteca, más nahuaparlantes, eh, y que Marina Malintzin debe ser, yo, además de su belleza como mente, como personalidad, físicamente debe haber sido una persona muy atractiva, por supuesto inspirada sobre todo por su inteligencia, porque de las que le entregan 12, y la primera, que sería ella en orden, se la entrega al hombre de más alto rango que está con él, que es un sobrino del marqués ahorita no me acuerdo de qué lugar de Andalucía, pero es Hernández de Portocarrero, que siempre es la persona que él más quiere, con la que tiene como mucha confianza, cuando necesita enviar emisarios que lo defiendan ante el rey, ante Carlos V, ya emperador. Manda a Hernández de Portocarrero porque sabe que es al que lo van a escuchar, porque es noble como ellos, ¿no? Cortés siempre se dijo que era un humilde escudero, que es justamente una clase media de medio pelo. Nunca vas a llegar a ser un señor, un noble, un don Hernán, ¿no? Nunca va a ser don Hernán, aunque luego va a ser marqués, porque sí se Claro, puede inventar a sí mismo maquiavélicamente, maquiavelianamente. Es un hombre que se construye de la nada, es un hombre nuevo, ¿no? Y Marina es justo eso. Yo creo que, bueno, lo primero que hacen para poder ya conocerlas, como diría la Biblia, carnalmente, es que las convierten. Entonces, les entregan estas 12 indígenas. eh, no sé si el juego de 12 también ahí tiene que ver con luego estas obsesiones simbólicas de los cronistas, y son como los 12 apóstoles y bla, 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 pero ujú, tal vez hayan sido 10 8 no sé, un grupo de mujeres que las convierten, hay un bautizo, y entonces le ponen Marina. Entonces, cuando los nahuaparlantes escuchan el nombre, creen que es Malintzin. A lo mejor sí, los nombres que les ponen tienen que ver con cómo ellas hayan dicho su nombre, probablemente en ujú, maya, porque la chontalpa sería probablemente, la lengua materna sería el maya, aunque la élite ha aprendido a hablar náhuatl por la relación que tienen con
los representantes del Imperio Mexica en Veracruz, ¿no? Pero sin duda esta mujer también es una persona que se construye a sí misma desde la nada y es muy probable que en muy poco tiempo, en meses, ya ni siquiera es necesario que Jerónimo de Aguilar traduzca del maya al castellano, sino que ya ella directamente está traduciéndole del náhuatl al castellano a Cortés mismo. Para ese momento Cortés ya se la quitó, bueno, Portocarrero ya la envió a España y se la quedó él. Y entonces yo lo que digo es que en esta eh, pasaje del príncipe, muy desde el final del libro, en el que sí está como pidiendo chamba Maquiavelo a los Medici, que dice que el príncipe solo puede tener un gran ministro. Solamente una persona le puede susurrar al oído la verdad. No puede llenarse la cabeza con múltiples voces que la confunden. Claudia Sheinbaum no puede tener más allá de Andrés Manuel alguien que le diga al oído qué hay que hacer, ¿no? El Andrés Manuel de Cortés es Marina. Ella Sí, es la que acaba siendo la que tiene la última palabra, la que habla con él en privado, la que le dice, aquí. prevenga, porque le están preparando una emboscada. Dese cuenta que esto es lo que le están tratando de decir. Y es muy interesante, los tlaxcaltecas son de los primeros en ya decirle a ellos dos Malinche. El término Malinche, si tú lees con cuidado, si ustedes leen con cuidado en muchas de las crónicas, te das cuenta que son las élites prehispánicas que se están refiriendo a él y a ella como ya un solo ser. Es decir, yo sé que te está interpretando ella, pero me estoy refiriendo a ti y Malinche es él, Cortés. Pero como ya son un solo ser, es probable que se den cuenta que hay momentos en los que ya Marina ni traduce y ella les dice, no, 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 a ver, no se confundan, esto va a ser así, así asado, y algo le explica a Cortés, oye, les dije que mañana vamos a no sé qué, ¿no? Wow. Yo creo que justo el mestizaje de ese México que pudo haberse gestado en ese momento está en la simbiosis como animales políticos que son ambos. Y no es gratuito que en algún momento Cortés sí está muy preocupado en procurar que legalmente no pierdan lo que heredan sus hijos, que tiene con ella, ¿no? Tiene muchos Martín Cortés, pero hay un Martín Cortés que es producto de ella. Y entonces yo creo que sí hay, y esto también es una de las sensaciones que tengo, que cada vez que demostraba su capacidad, los locales le decían, ok, ya eres tú nuestro patrón, ya eres tú el rey. Tú ya eres el rey zempoalteca, ya eres el rey tlaxcalteca, y de inmediato le piden, ahora haznos justicia. Y entonces, mucho de la masacre en Cholula está gestada porque los tlaxcaltecas, que han tenido rivalidad con los cholultecas, le dicen ahora, haznos, queremos vendetta, venganza. Y parecería que hay un momento que ya le empiezan a decir nuestro capitán en Nahua a Cortés. Yo diría que el último emperador mexica es Hernán Cortés. Y por eso las cibueras, que es, ok, ahora vámonos juntos a conquistar a los mayas, cosa que nunca hemos podido, pero ahora contigo lo vamos a poder hacer. Pero ya contigo como nuestro líder mexica. Entonces, los mexicas, hay un momento en que las élites militares, religiosas, intelectuales, deciden, cerremos filas con esto. Por eso, luego esta fe ciega de Tezosomo o de Chimalpaín, de Muñoz Camargo, todos estos primeros en convertirse, que genuinamente creen que están del lado del Dios poderoso, porque si algo sucedió es que sus dioses fueron aniquilados por Claro, Jesucristo. claro, claro. Jesucristo Wow. mató a Huitzilopochtli, ¿no? Pues sí, finalmente fueron los que llegaron y los barrieron. Pues, pues muchas gracias Claro. por tu paciencia y por mis preguntas. A mí me llamó mucho el libro la atención porque finalmente la obra de Maquiavelo fue muchos años después de que llegara Cortés a México. Entonces, el comparar las cosas que hizo o que puso en su libro pues, casi 20 años después, digo, 10 años después, pues, fue en el 32 o 31 cuando se publicó El Príncipe, ¿no? Este, pues
no se le hubiera ocurrido a nadie. Entonces, un gran acierto en ese sentido de tu parte. Te agradezco mucho, y bueno, ya dejo hablar a mis compañeros porque ya te quité mucho tiempo. Muchas gracias. Encantado, encantado. Muchas gracias. Nela, adelante con tus preguntas. Hola, ¿qué tal, Ilan? Buenas noches, un gusto Bueno, tenerte. igualmente. Fíjate que yo acabo de terminar el libro. Les dije, digo, sí me voy a conectar. Entonces, tengo un montón de preguntas, algunas salen un poco del contexto del libro, porque algo pasa que cuando luego programa Albert y Víctor los libros, resulta que paralelamente están pasando cosas actuales con las que puedo tomar referencia. Entonces, mi primera pregunta, obviamente, y creo que se le esperan, es eh, pues la toma de protesta de Claudia, ¿no? O sea, esta parte controversial que está pasando con el rey de España por la carta de AMLO, entonces, y sobre todo en la parte de tu conclusión, ¿no? Que nos pones, pues miren, mi libro es como muy abierto y así de, ¿por qué? O sea, perdón, pero yo esperaba así de, ahorita me va a dar una conclusión, me va a decir su objetivo, su hipótesis y todo. O sea, me gusta mucho la parte que agarras a Cortés, lo comparas con Maquiavelo, pero dije, ahorita me va a dar algo muy personal el autor de, a ver, lo logré, o sea, cumplí con, a lo mejor con mi idea, mi intención en el libro, y me dejas así de, no, es que el cambio, y miren ustedes, y lo dejas abierto, y yo así de, no, yo ahorita le tengo que preguntar, a ver, lo voy a cambiar, le voy a decir, a ver, ¿qué opina? A ver, con esto que está pasando con Claudia, el rey, bla, 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 porque es un tema que, como bien mencionas en el libro, podemos estar dándonos golpes de pecho, podemos estar diciendo, no lo, o sea, a 500 años podemos seguir diciendo, me azoto, ¿y por qué no se disculpa? O sea, hay una parte en el libro donde tú lo pones, que por qué los españoles no lo han hecho, si los alemanes lo hicieron con el holocausto, si los canadienses, los neozelandeses, entonces, justo yo debatí eso con mi papá, le decía, digo, es que incluso el Vaticano en algún momento dijo, oigan, y es un jefe de Estado, lo dijo, perdón por las atrocidades que hicimos, bla, bla, bla. O sea, es una disculpa como muy light, política, diplomática, porque todo el mundo lo ha dicho, y es que todo lo que hizo el Vaticano en nombre de la fe. Y entonces, ahorita criticamos a AMLO diciendo, no, es que el señor está necio por su esposa, o que no sé qué, porque es historiadora, y por qué se pone en ese plan. Pero a mí sí me gustaría que ya después de leer el libro, tu libro, que nos puedas compartir cuál sería la visión que tú tienes de este contexto. No en el plan de si es correcto o no es correcto, no simplemente ya leímos el libro, tú cómo ves lo que está pasando. Este, no, pues mira, yo creo que no es un perdón, nada más lo que queremos, que resarzan el daño. Saquearon por siglos la riqueza de este país. Nos deben un dinero. Hay una lana de por medio que debería de regresar de la corona de España al desarrollo de las comunidades indígenas de este país. Todo el retraso que han tenido, como ellos bien dicen, en la larga noche de los 500 años, debería de haber un programa serio de apoyos, becas para estudiar, financiamiento para abrir negocios, apoyos para construir infraestructura, etcétera, que es justamente una de las cosas que, por ejemplo, los canadienses han hecho. Por ejemplo, hace poco que empezaron a ver estas cosas horripilantes de unos entierros masivos en internados, en orfanatorios, donde separaban a los niños, bueno, etcétera. Todo ese tipo de cosas hoy en día son más o menos manejables en Canadá, porque en Canadá, en efecto, hace 20 años o menos, el primer ministro hace un acto ceremonial de arrepentimiento, de constricción, decir, estamos conscientes de lo que hicieron nuestros antepasados, nos duele y queremos resarcir el daño. Y de aquí en adelante, el gobierno canadiense, esto también ha sucedido en Australia, ¿no? Vamos a poner un dinero de por medio. El dinero no ayuda para sanar las heridas emocionales,
pero es una forma de demostrar que estás convencido que esto tiene que mejorar. ¿Y cómo va a mejorar? Repongo lo que me robé. Si yo te destruí en un momento y te dejé en el retraso, ahora yo me sacrifico, saco de mi bolsa y te lo mando de regreso. Pero mira, no importa. Si no nos pueden, olvídate que nos den dinero. Claramente no nos pueden ni siquiera decir. Genuinamente lo sentimos mucho. Tienen toda la razón. Fue un desastre. No importa. Demuestra lo dolido que están ellos y que ellos hagan su propia terapia, que ellos resuelvan sus problemas. Nosotros nos tenemos a nosotros mismos. Es como cuando la gente que tiene una sensibilidad científica y sigue teniendo fe religiosa, que cuando de pronto empezó a ser muy evidente con eh, las evidencias de la antigüedad del universo, lo que nos mostraban los telescopios que flotan más afuera de la atmósfera y entonces que nos dejan ver cómo es las galaxias y las nebulosas. De pronto se empezó a decir, qué barbaridad, estamos solos en el universo, no hay evidencia de que esté Dios. Lo primero que yo dije, ¿cuál solos? Nos tenemos a nosotros mismos, no necesitamos amigos imaginarios que nos ayuden a, bueno, justamente una de las cosas que diría Durkheim es que los humanos hemos sido capaces de hacer lo que hemos hecho porque en más de un momento nos atrevemos a lo inimaginable porque creemos que nos ayuda o que nos eligió. Cortés se atreve a... Hay un momento increíble, creo que es en Cozumel, que ya se lograron calmar las cosas, que ya más o menos está la cosa en paz y de pronto Cortés decide que es momento de tirar los ídolos, de limpiar los templos y de que se tallen las paredes de los templos de sangre. Y el propio religioso que viene con él, un padre mercedario, le dice, oiga, capitán, igual ahorita no es buen momento, ¿eh? Déjelos que sigan creyendo en lo que quieran, ahí los convertimos después, nos van a matar. Yo diría que Cortés genuinamente cree que está Dios tan de su lado que no hay que olvidar que la hebilla del cinturón de los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial decía justamente, Dios está de nuestro lado, como lo dice el dólar norteamericano, confiamos en Dios está nuestra confianza, ¿no? Pero yo creo que en pleno siglo XXI, lo que sí podemos decirnos a nosotros mismos, hoy en día los mexicanos del siglo XXI, es, no importa, está bien que la corona de España nada más demuestra lo retrasados que están. Déjalos, sigan con su pensamiento medieval, no hay problema. Nosotros que sí ya vivimos en el siglo XXI, no los necesitamos, no necesitamos su perdón, pero nosotros nos tenemos que perdonar a nosotros mismos en nuestra historia y en el proceso y lo que nos dejó y trascenderlo hasta donde sea posible. Entonces, lo que sí le tenemos que exigir hoy en día a esta 4T es que ya hay muchas cosas que tienen que convertirse en programas de acción concretos y que entre otras cosas tiene que ser digo, en buena medida están empezando con la forma más básica y burda de esto, ¿no? Yo me acuerdo cuando se discutía, yo la primera vez que le oí a Aguilar Camín y a Leo Zuckerman un lunes en la noche que aceptaban la realidad de que 6 millones de mexicanos habían salido de la pobreza y no lo rebatían, decían, bueno, esto significa que el dato sí es muy duro, porque por como son, podrían en este instante decir, no, no, pero no es cierto, salieron 5 minutos y van a regresar y bla, bla, bla. Luego en un programa en la Deutsche Welle, eh, que había claramente unos críticos de la 4T y el más fifí, el más pitiflorito de los recuadros así de la pantalla, con su saquito y miles de libros atrás de él, resulta que era el que la iba a defender. Y entonces, regresando a ese dato, le dice, sí, bueno, porque algo le pregunta la conductora, le dice, bueno, ¿y usted qué opina de que sigan quedando 5 millones en pobreza extrema? Y yo dije, nada más quedan 5, increíble. Entonces significa que Claudia los resuelve. O sea, si el primer sexenio de simplemente vaciar la bolsa, la bóveda del banco, y sí, en efecto, a ojos de mucha gente, eso es la 4T, son los asaltantes que se metieron al Banco Central, no sé, como en la Casa de Papel, abrieron la bóveda y lo repartieron a todos, órale, en lo que quieran, en caguamas en el Oxxo, está bien. Si algo demuestra también el momento que nos encontramos económicamente, que esta era una política de Lord Keynes después de la Segunda Guerra Mundial, que es decir, no tenemos por qué artificialmente mantener
una tasa de desempleo alta que lo que le permite es extorsionar y dominar a los patrones, a los trabajadores. Tenemos que darle empleo a todos y se acabó. Y eso va a significar que va a subir el ingreso de todo mundo, ¿no? Eh, Esta es esta misma filosofía. Pon el dinero en la bolsa de la gente y verás cómo crece la economía. Entonces yo decía, bueno, dejémonos ya de tonterías, dejen de gastar en simulaciones, que si el tren este, que si el tren aquel, reparte todo el dinero, dáselos. Ya luego vemos qué hacemos. Una vez que ya haya una clase media sólida, entonces ya podemos empezar a ver qué proyectos necesitamos. Y sin duda, pues, ¿qué más da infraestructura del siglo XIX en las miras del siglo XXI? Pero antes necesitamos más internet de alta velocidad en todo el país que un trenecito que nos lleve a visitar zonas arqueológicas. Pero eso es lo de menos. Por el momento, la demostración sí está en esa filosofía. Primero, ¿quiénes son los pobres? Pues esos indígenas, esos prehispánicos que han logrado sobrevivir la larga noche de los 500 años, aunque no se disfracen de indígenas, aunque no hablen lengua indígena, aunque no piensen como indígenas, los albañiles, los campesinos, los trabajadores de más de una empresa, de fábricas, de maquiladoras, esos pobres, ¿quiénes son sino los descendientes de, 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 de los que les pasó encima la aplanadora? ¿Y qué mejor evidencia de que ha sido un éxito la historia de México si hoy es posible que haya más indígenas en número de los que hubo hace 500 años? Ellos han encontrado formas de resistir, formas de sobrevivir, de adaptarse y están más vivos que nunca. Entonces, ya nada más es hora de que sí los dejemos participar, les demos las herramientas para que ellos construyan el futuro que ellos quieran. Entonces, la 4T lo que tendría que hacer es esos programas de apoyo en el que lo que hubiera dado la corona de España nos lo damos nosotros mismos. Dejamos de gastarlo en apoyos para que Bimbo haga más gancitos o para que Televisa venda más partidos de fútbol, etcétera, ¿no? Que era lo que solían hacer los gobernantes anteriores, ¿no? Pues vamos a ver si es cierto. Se los tenemos que exigir e imponer, ¿no? Justo porque, o sea, de los lemas que ellos, bueno, normalmente ha tenido este gobierno es primero los pobres o los pueblos indígenas. Sin embargo, yo regreso siempre al libro de Rosario Castellanos, el de Oficio de Tinieblas. Léelo en cualquier momento y esto sigue igual, o sea, todo lo que describe ella en su libro sigue estando vigente y pasan los años y sigue estando vigente y sigue siendo la misma gente ya mestiza, lo que quiera, que sigue maltratando al pueblo indígena. Entonces, es un poco eh, controversial o un poco, pues, a la escondida el hecho de que se critica, pero se sigue habiendo ese maltrato de nosotros mismos, ¿no? Y retomando ahorita el libro de nuevo, fíjate que hay otra cosa que me llama mucho la atención, que lo pones y que dije, es que esto es como tema de debate en el aspecto en donde pones, todo esto se basa y uno de los grandes aciertos de Cortés, como tú mencionas, y que si lo haces con la analogía hacia Maquiavelo, que él ve de divide y vencerás. Entonces, la parte de que él se dio cuenta que habían muchos reproches, que habían muchas ganas de venganza, o sea, las caltecas de veras, en ese aspecto, pero hay una parte donde tú pones, el último güey tlatoani sería Hernán Cortés, y yo así de, ¿qué? O sea, uno como que tomas partido y uno dice, no, es que para mí, Cuauhtémoc, o sea, porque uno lo ve desde la parte del dolor, ¿no? Pero tienes razón en el sentido, a ver, ¿cuántos de los que estaban con esa gran molestia hacia los mexicas traicionaron y entonces ahora sí ellos proclamaron a quién sería su Platón y que sería en este caso Cortés? Pero así cuando lo leí me quedé así de, ay, ¿cómo? O sea, ¿por qué? O sea, se me hizo interesante esa parte, cómo le das la vuelta y dije, ¿en qué momento cambió esto? O, por ejemplo, el hecho de reflexionar que tal vez conforme se cuenta la historia, a lo mejor el papel de Moctezuma muchas veces se toma como, ay, es que no quiso hacer nada, ay, es que como que dobló la manita, ¿no? Pero si estamos
basándonos desde una concepción eh, de rituales, donde él está viendo que los españoles vienen de Oriente y él esperaba que Quetzalcóatl viniera del Oriente y empiezan, y era lo que les platicábamos en otra ocasión todos, que era, a ver, él estaba en la parte de Tenochtitlán y él tiene a sus espías y todo. Y le empiezan a hacerle la narración. Y yo les decía, Leo, es que yo acabo de ir a ver los murales en Bellas Artes y estoy viendo los murales que hizo Siqueiros. Entonces, si yo lo que estoy viendo que está retratando Siqueiros, yo me lo imagino que sí se lo pudo haber visto Moctezuma. O sea, él no sabe, no, él ve algo totalmente mutante, una quimera, donde le da mucho miedo. Está viendo que lo que le habían dicho de leyenda, aunque él haya sido un tirano con los tlaxcaltecas, está viendo que su tiempo ya es casi nulo. Entonces, ¿qué haces ante eso? Y él todavía diplomáticamente le dijo, ok, este, voy a doblar las manos, te voy a rendir tributo al rey, al que tú me estás diciendo, pero ya déjanos, pero no unos masacres. Y a Cortés le valió. Entonces, esa parte, por eso es donde me causaba esa, dije, ¿por qué el autor me está poniendo que este cuate es un tlatoani? Y dije, no, no lo puedo, o sea, no lo visualizo, pero en la parte de los traidores, pues claro, o sea, ellos ya lo cambiaron. Es una excelente reflexión y una gran pregunta porque, eh, de hecho, yo creo que es muy difícil evaluar qué es lo que estaba pensando, qué estrategia es la que fue guiando el actuar de este hombre del que también no sabemos bien cómo se llamaba, que si Moctezuma, Motecuzoma, Moteuxoma, muchos de los expertos en náhuatl ni siquiera están de acuerdo en que la etimología es correcta para en un propio náhuatl describir. Xocoyotzin no hay duda que sí, es una buena palabra en náhuatl. Moctezuma, Motecuzoma, como se llama el señor, pero yo creo que hay que irnos detrás a una de las genialidades de los mexica. Yo ahorita que estoy investigando para el siguiente proyecto, y que una de las cosas que estoy revisando con mucho detenimiento es muchos de los estudios genéticos de todos los humanos del pasado en todo el planeta, pero para terminar aquí en Mesoamérica, es que una de las cosas cuando se revisa la composición de los linajes y las, digamos, marcadores genéticos que heredan los pueblos prehispánicos, resulta que aún, por ejemplo, nahuaparlantes de la Ciudad de México tienen menos de un 20-25% de su composición genética de mexicas, de nahuas, de yutoaztecas. Son en realidad otopames, zapotecos, mijezoques en 35, 25, o sea, ni siquiera los nahuas de Jalisco, que es por donde entraron o sea, hoy en día los que tienen el marcador genético más puro, digamos, de un linaje yutoazteca son los birrárica, los huicholes, refundidos en la sierra, ¿no? Que yo me acuerdo alguna vez, amigos huicholes que yo tengo, que en un viaje al desierto, me decían, no sé si lo inventó en ese momento porque este amigo es de una creatividad increíble, o realmente es una tradición oral entre ellos, que decían, nosotros somos la élite mexica, que cuando se destruyó todo, el emperador nos dijo, ustedes vayan a esconder, porque ustedes son los que saben el secreto del peyote, y esto no lo puede saber nadie. Bueno, resulta que genéticamente estas ideas de mi amigo Ramón es posible que sean muy ciertas. Bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que hoy en día la evidencia genética diría que los nahuas, los nahuaparlantes en el centro de México nunca fueron mayorías, eran solo unas élites mexicas que dominaron. Y resulta que estos señores, en un modelo que yo creo que hoy en día el narco copia igualito, el sistema de dominación territorial del narco es mexica. Es decir, ¿cómo controlan los territorios? Demostrando la máxima voluntad a la violencia. Nadie va a ser más violento que yo. ¿Quién controla? ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el jefe? En tiempos prehispánicos, las castas de guerreros son como bandas callejeras.
¿Quién se va a meter con el que sacó el desarmador y sí, o el bat con clavos y deshizo la cabeza de no sé quién? Él es el jefe. Él es el jefe de la banda. En el mundo prehispánico, así son un poco los mayas, ni se diga. Hay, por ejemplo, una estela muy famosa, ya no me acuerdo si es en Yaxchilán o en Bonampak, pero es en un sitio donde unos capturaron al de los otros, se lo trajeron a la ciudad, después de haberlo tenido muriéndose de hambre encerrado en algún calabozo, lo sacan al juego de pelota donde hay un ritual en el que la ceremonia termina en que el gobernante de la ciudad A, que tiene cautivo al gobernante de la ciudad B, Yaxchilán y Bonampak, eh, desolla vivo al otro y con su piel baila en el juego de pelota con la piel del otro individuo, todos viendo el show, ¿no? Entonces, los mexica que son eso, son el más violento de la cuadra, el líder del barrio, que justamente lo que quiere es controlar el máximo territorio con la mínima inversión de gente. No son como los romanos. Los romanos tienen que dejar guarniciones y llevar ejércitos y construir caminos, y entonces las legiones y las murallas, y es una inversión carísima para controlar, pues en su momento, más de la mitad de Europa, ¿no? Pero los mexica logran controlar el territorio con una lógica que yo diría que es hasta de sustentabilidad en términos de lo que hablamos hoy en día, ¿no? Porque si lo que yo quiero son los recursos de un territorio, la decisión más sabia es no mato a la élite y mucho menos mato a las clases trabajadoras que van a extraer ese tributo que yo quiero, ¿no? Entonces, como yo quiero plumas de quetzal o bolas de hule o mantas de algodón o lo que sea, la población de ese territorio que extrae esos recursos, yo lo que quiero es que sigan gobernados por la gente que sabe extraer esos recursos. Yo nada más necesito que cada fin de mes me mandes mi parte. Y si no, tú ya sabes, yo regreso y vuelvo a hacer pozole de tus hijos. O vuelvo a hacer un ábaco de cabecitas de tu familia. A los nobles enteritos los pongo en el zompantli. O lo que sea. Que es una, o sea, los medios son, o sea, el pozolero, el que degüella y avienta cabezas en una discoteca en Uruapan. Todo eso es prehispánico. Son medios de control territorial prehispánicos. Y lo que están haciendo es justamente controlar territorios como se organizaban en tiempos prehispánicos. Hay un momento en el que Moctezuma se lo ofrece a Cortés, tal cual le dice, ya entendí, está bien. Yo siempre solía estar del otro lado de la mesa en estas negociaciones, ¿no? Mire, campeón, ya llegamos, ya le pusimos en todititas la maceta a sus gentes, y lo único que queda es que me mande todo lo que usted tiene. Le voy a dejar un poquito para que sobreviva de ese cuatro, porque no los quiero muerto de hambre, porque quiero que sigan extrayendo lo que necesito. Pero me va a mandar usted 2/3 partes de todo lo que tiene. Es muy sencillo, la negociación es muy básica. Pero hay un momento en que Moctezuma entiende que él está ahora del otro lado de la mesa y le dice, perfecto, ¿qué quieres? Oro. ¿Quieres todo el oro del territorio? Con gusto te lo mando. No quieres plumas, no quieres conchas, no quieres jade, no hay problema. Oro, hay que echar para arriba. Yo te lo llevo. Es más, te voy a ir mandando con mis gentes a que veas dónde está. Moctezuma tan tiene claro que no hubo forma de derrotarlos militarmente, que lo único que queda es una negociación y logran, ya quisieron ahorita los imbéciles de Gaza y los de otros imbéciles de al lado de Jerusalén, lograr año y medio, se quedaron en paz sin matar a nadie. Ya llegaron los españoles, como, yo insisto que también hay mucho de cómo funcionó esto, como el guión de La Casa de Papel. No hay estrategia de salida, ya llegamos, ya nos metimos a la bóveda, ya tenemos todo el tesoro y no queremos salirnos de aquí, nos vamos a quedar a vivir ya aquí en la casa de papel, ¿no? Así fue Cortés. Hubo un momento en el que ya hasta jugaban, ya hay un momento en el que Moctezuma se pone a jugar, ya está aprendiendo castellano, se ponen sus borracheras juntos, ya hay una sociedad, ya está compartido. Y Cortés, todo esto se viene abajo cuando tiene que ir a resolver lo que yo diría que es la segunda parte de la guerra civil. La conquista de México se puede entender como dos guerras civiles. Una guerra civil indígena que comanda Cortés y que gana, y una guerra civil española que también gana. Pero para ganarla tiene que salir de Tenochtitlan, tiene que ir a Zempoala, tiene que someter a Narváez, y por haber hecho eso, es que en Tenochtitlan le matan a su socio.
que es Moctezuma. Si no hubiera pasado eso, si Narváez nunca hubiera llegado, si Cortés no hubiera tenido, si Cortés hubiera mandado a Pedro de Alvarado, ve y mata a Narváez, o negocia con él, ponte de acuerdo con él, y vengan a exprimir la naranja, seguirle sacando el jugo aquí juntos. Otro gallo hubiera cantado, nunca hubieran destruido Tenochtitlan. Hubo que destruir Tenochtitlan porque finalmente mataron al emperador. Seguramente los jóvenes nobles mexicas que ya estaban hasta el gorro de este títere como, no sé, dictador de la CIA, ¿no? O sea, ya es una marioneta, pero finalmente, si Moctezuma lo que tuviera en mente es salvar la vida de su gente, lo había logrado por año y medio. Tenochtitlan no fue arrasado mientras él estuvo vivo. Es hasta que regresa y tan Cortés sabe que en eso va a acabar, pero decide que es peor dejar a Narváez vivo en Veracruz que quedarse a defender Tenochtitlan. Entonces, noto que también es como, y ahí sí, la narrativa, la pluma de Bernal Díaz del Castillo es una joya porque es casi como guión de película de Schwarzenegger en medio de la selva, de un comando delta que van a... No, es realmente increíble lo que hicieron ahí en Zempoala, ¿no? Y Cortés, justamente en esta capacidad de negociación y de seducir, ya había comprado a todos los capitanes de Narváez. Nada más iba a ejecutar a Narváez y a recibir refuerzos, que finalmente eso pasó. El problema es que para cuando regresa a Tenochtitlan, ahora sí ya tiene que perder Tenochtitlan, salirse, y le toma un año hacer los preparativos para en 3 meses arrasar con la ciudad y aniquilar a la élite mexica y al pueblo de Tenochtitlan. Y Y eso es ya una... mi última pregunta sería que es, con base en lo que estás comentando, es que justo eh, cuando Alvarado está en la caída de Tenochtitlan, a mí, y pones ahí, es que debemos de aprender de nuestra historia, y dije, ah, caray. O sea, esto parece prácticamente como en el 68 de que sabías que Díaz Ordaz, o sea, tirano y amenazando y todo, viene Echeverría y ¡faj! ¿No? O sea, y el otro, pues, o sea, ¿qué hiciste, no? Entonces ahora ya me echo yo la culpa, pero sabía, o sea, la parte tirana y todo esto. Entonces, algo similar en la parte de lo de la caída de Tenochtitlan, le matan a Moctezuma y el otro, pues ya qué hago, ¿no? O sea, ya me echaste a perder los planes, o sea, ya no puedo dar como realmente una razón de lo que acaba de pasar y se desata el caos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, este, al final considera, o sea, vemos a Cortés como un personaje un tanto eh, estratega militar, y tú le ves esa parte política con Maquiavelo. Eh, pero realmente no crees que es conforme fue dando más su ambición a que realmente haya tenido otros, como que siento que en el libro se le sube mucho el nivel, ¿no? De estratega, porque ya sabemos y lo podemos comparar a otras mentes mucho más elevadas, pero realmente quienes vinieron aquí, o sea, era como la escoria, como de lo peor, que dentro de lo que cabe, él pudo dentro de lo poco que tenía, porque realmente eran pocos los españoles, y eran más de 50,000 tlaxcaltecas. O sea, lo que logró sí es, pero en ámbito militar, como lo mencionas en el libro. Pero ya, o sea, a mí me causa ahí esa inquietud y me llama la atención que tú lo subes un poco más a nivel intelectual porque nos empiezas a dar esas explicaciones políticas que yo creo que en esa época, la verdad, pues muy sobrevalorado, ¿no? O sea, fueron como se le dieron las cosas bien, pero realmente a lo mejor fue porque se rodeó también con la gente correcta. Está Alvarado, está la Malinche, o sea, están los tlaxcaltecas. Si nadie de ellos lo hubieran querido apoyar, pues no lo hubiera logrado, ¿no? Este, bueno, yo creo que el personaje sin duda es muy complejo, es muy contradictorio, es un hombre muy difícil de imaginar, y yo lo que creo es que eh,
sin duda no es un intelectual sabio, no es una persona que reflexiona, es su instinto. Es una persona que instintivamente sabe cómo actuar, toma decisiones casi siempre muy aventuradas, está dispuesta a jugársela. Es una persona que justamente una de las cosas que parece que muchos de los biógrafos y de gente que lo conoció, que genuinamente el entorno en el que más contento estaba era en la taberna, bebiendo con amigos y jugando. Era bueno para el juego, era bueno para las mujeres. Siempre andaba ligándose a mujeres y siempre se metía en broncas porque pues era como el guapito, ¿no? Eh, es un poco como en la mitología griega, Jasón, ¿no? Jasón, como lo quieras pronunciar. No es Heracles, no es Hércules, o un hombre fuerte que es como un poco chamán místico, con capacidades de transformación. No es Aquiles, el guerrero invencible. Jasón es como medio el chavito torpe, coqueto, que a todas las mujeres les gusta. Cortés también tiene un poco eso como de a las mujeres les cae bien, es como Woody Allen, ¿no? Así como parece medio torpe, medio tontito y nos lo podemos acercar porque a lo mejor es medio inofensivo, ¿no? Pero yo sí creo que hay algo en Cortés que es singular, que, que pues Pizarro medio lo tiene y hace cosas equivalentes, pero ninguno de los demás logra hacer nunca los Montejo, no llegan ni tantito a lo que hizo Cortés en el tiempo que lo hizo y cómo resolvía las cosas. Tampoco el propio Alvarado en Guatemala siempre se mete más en problemas que luego cuestan mucho trabajo resolver, ¿no? Lo que pasa es que lo que sí hay que tener muy presente es que los españoles lograron algo aquí que los norteamericanos soñaron hacer en Vietnam. Desde la administración Eisenhower y luego sin duda Kennedy y luego ya Johnson y Nixon, tienen la ilusión de que van a detener al comunismo realmente existente, que se está esparciendo por todo el planeta, pero sobre todo en el sureste asiático, que lo van a detener con la inserción de unos cuantos asesores militares, unos poquitos asesores militares que se van a meter a Vietnam y que van a comandar ejércitos de vietnamitas y en una guerra civil interna que van a detonar ellos mismos para frenar a los vietnamitas del norte. Fue una estrategia desastrosa que no lograron nada los norteamericanos, eh, una derrota dolorosísima, sobre todo también para los vietnamitas, les costó destrucción de su territorio. A la fecha sigue habiendo eh, millones de hectáreas destruidas con el agente naranja, el napalm, gente todavía con deformaciones, etcétera. Pero ganaron. En Vietnam, los norteamericanos no lograron nada. En México sí. En México los españoles justamente en su momento no habrán sido ni 1000, pero como justamente encontraron una forma de comandar los agravios, de atraer a la gente agraviada, de toda la gente que ha sido abusada por los mexicas y que ahora ven en los españoles la vendetta, la venganza, el justiciero. Es como Trump, ¿no? Que anda diciendo desde hace tiempo, yo soy la retribución, yo los salvaré de los agravios que les han hecho. Cortés logra venderse como eso en algún momento. Todo esto sin duda sí son genialidades. O sea, yo sí creo que Cortés sí es un personaje con una capacidad realmente singular. Sí es un animal político como pocos han habido en nuestro país. Mi editor en algún momento me insinuó que había que escribir ahora un libro sobre el último Maquiavelo. Y yo le decía, no, 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 yo sé a quién te refieres y no me atrevo. Es muy pronto, necesitaríamos más distancia, pero sí creo que sin duda ni Juárez fue tan capaz como Andy Panda. El abuelito es uno Eso. de los animales políticos más capaces de la historia de nuestro país. Se está yendo a el retiro como pocos